O sea, en su espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjense, regularmente se lee solamente hasta el versículo 19, y con estos dos textos bíblicos se ha hecho una doctrina donde se dice que Jesús no fue al infierno a sufrir, sino que fue a predicarle a unos espíritus que estaban encarcelados en ese lugar. Y hay una doctrina y lo predican y lo andan predicando en todos los lugares, y la gente se sorprende porque Cristo cree que Cristo fue a predicar. Pero yo quiero saber algo muy importante: después de esta vida, la gente que se va al paraíso o la gente que se va al Seol, ya no hay otra oportunidad de que puedan volver a vivir. Los muertos espirituales, por ejemplo, mi abuelita se fue sin Cristo en su corazón. Mi abuelita murió hace como 4 o 5 años. 5 años. Me duele en mi corazón, creo que me duele creer que mi abuela estaba en el Hades, sufriendo. Yo quisiera que estuviera con Dios. Sin embargo, ella, en primer lugar, va a ser juzgada en el juicio del trono blanco. Segundo, ella nunca confesó a Jesús, nunca creyó en Jesús, creyó en otras cosas. Y aunque me duele en mi corazón no volver a ver a mi abuela, pero sé que ella no está en el paraíso. O sea, hay que ser bíblicos con lo que hablamos. Porque si era mi abuelita, todavía le oro a Dios para que se vaya al cielo, ya no puedo orarle, porque ella no nació de nuevo. Los muertos espirituales, según el Salmo capítulo 9, van al Seol, son trasladados a las profundidades del mar, a los abismos o al corazón de la tierra, que es el infierno. Entonces no existe otra oportunidad. Si Cristo va y les predica ya, fíjense bien, vamos a leer el versículo 20, el 19 y luego el 20, en el cual, o sea, en su espíritu humano, en el cual está hablando de su espíritu, en el cual, es decir, en su espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando aún una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjense, ya el apóstol Pedro nos da una clave. Dice que fue y les predicó a los espíritus encarcelados, pero solamente a los que desobedecieron en la época de Noé, en aquel tiempo. Es decir, los que creen que Jesús fue a predicar al infierno, a esos espíritus que estaban en el Hades, Seol. Los que creen eso, creen en primer lugar que el Hades, Seol o infierno, el Hades está juntamente al seno de Abraham. Ellos creen, tanto Hades como seno de Abraham creen ellos que es lo mismo, fíjense. Por lo tanto, no hacen la división entre el seno de Abraham y el Seol o infierno, no hacen la división. Y ellos creen que son lugares juntos. Pero si usted lee Lucas 16, en la parábola de rico y Lázaro, se va a dar cuenta cuando aquel hombre rico le estaba diciendo, más bien Lázaro o Abraham, estaba diciendo que nadie podía pasar del Hades al seno de Abraham, ni del seno de Abraham al Hades. Es decir, antes los que morían justos, que creían en Dios, tales Abraham, tales Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos que fueron justos delante de Dios, que creyeron aquel que justificaba al impío, ellos iban a un lugar llamado el seno de Abraham. El seno de Abraham existía en las profundidades de la tierra juntamente al Hades, pero no era un lugar de sufrimiento, pero sí era un lugar de cautividad donde estaban los espíritus antes de que se formara el paraíso. ¿Qué surgió con Jesús? De tal manera que Jesús le dijo a aquel hombre, de cierto te digo hoy, Lucas 23, ya lo leímos, que estarás conmigo en el paraíso futuro. ¿Por qué le dijo que estarás conmigo en el paraíso? Porque tanto Jesús al tercer día que resucitó, se iba a llevar a todos los que creyesen o fuesen justos delante de Dios, anteriores a Cristo Jesús. Él se los iba a llevar ¿a dónde? Paraíso. Por lo tanto, ese hombre que murió en la cruz del Calvario, que le dijo que Señor, que se fuera a su reino o al reino de Jesús,
Ese hombre que estaba a un lado crucificado de Jesús se fue a un lugar llamado el seno de Abraham, pero al tercer día ese hombre se fue al paraíso juntamente con todos los que estaban cautivos. Según Efesios capítulo 4 dice que él llevó cautiva la cautividad, es decir, la hueste espirituales que estaban en ese lugar llamado seno de Abraham. Él se lo llevó cuando Cristo resucitó, pero no les podía predicar ni a esos. Algunos creen que el seno de Abraham y el Hades están juntos y que Cristo fue y bajó y les predicó a ellos. Bueno, 1 Pedro capítulo 3 versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron. ¿En qué tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjense. Entonces, si Cristo hubiese ido a predicarles a esos hombres, a esos espíritus de esos hombres, ¿por qué necesariamente les fue a predicar a los de la época de Noé y no posteriormente a Noé? No se les hace injusto que nada más predicó a los de la época de Noé, pero después del diluvio que nacieron de los hijos de Jafet, de los hijos de Noé. ¿Por qué a esa descendencia no fue y les predicó? ¿Qué Dios tan injusto? ¿No se les hace? Digo, si así fuese el criterio de que Dios o Cristo fue a predicar en aquel lugar. Pero vamos a analizar esos textos bíblicos para que podamos entender. 1 Pedro capítulo 3 versículo 19: en el cual, es decir, en su espíritu humano, también Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. El detalle es saber cuándo les predicó. Aquí el primer tips que nos da, versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa que desobedecieron? ¿Qué significa que desobedecieron? Para que alguien desobedezca, si usted le da una orden o una instrucción a sus hijos o a alguien más, cuando los padres le dan instrucción a los hijos y los hijos no hacen caso a esa instrucción que se les dio, el hijo saliendo de la escuela te viene a casa y el hijo se va a otro lugar a la vuelta con los amigos. Esa desobediencia, ¿qué significa? Que se le dio una instrucción, se le habló para que no hiciera eso, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Para que alguien desobedezca significa que se le dijo algo y no hizo caso. Bueno, ¿qué significa desobedecer? ¿Se gusta notar? La palabra griega se llama epeiseo. A-P-E-I-T-S-O. Epeiseo. ¿Qué significa? Desobedecer significa también descreer. Significa rebeldía, pero significa también descreer o no creer. No creer. Significa que en la época de Noé hubo alguien que no creyó. En la época de Noé hubo alguien que no creyó, que desobedeció a algo. Fíjese bien. Desobedeció a un mandato o a una predicación. Vamos a Mateo capítulo 24. Jesús hablándonos del diluvio. Fíjense, Jesús hablando del diluvio, eso será esto. Pero Jesús no dijo que Dios lo había enviado. Algunos grupos dicen que no le hacen caso a Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 37. Jesús está hablando de su segunda venida, del rapto antes de que venga el anticristo. Si hay una época en que va a venir el anticristo, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? Son 7 años donde no va a haber Dios en la tierra, donde nosotros, los que hemos creído en Jesús, nuestro cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal, de luz. Así es que usted tiene que aprender a volar, porque va a volar su cuerpo. ¿Sí sabe que va a volar su cuerpo? Su cuerpo y su espíritu van a volar al cielo. Y esos acontecimientos ya están muy cerca. Están muy cerca, fíjense. Jesús habló en Mateo 24. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Está hablando de ese momento trascendental, el momento del rapto. Mas como en los días de Noé, dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús va a venir por segunda vez. ¿Sí lo sabían ustedes? Que Jesús va a venir.